Diariamente tomas decisiones que definen tu historia. Decisiones que necesitan dirección, orientación y consejo basado en la palabra de Dios. En Llaves de Sabiduría, el pastor Jorge Guerra te presenta el consejo de la Biblia como llaves prácticas que te ayudarán a tomar las mejores decisiones de vida. Llaves de Sabiduría, un programa para todos, donde encontrarás la sabiduría bíblica para cada situación de vida. Con ustedes, el pastor Jorge Guerra. Amigos, hermanos de su programa Llaves de Sabiduría, bienvenidos. En el día de hoy quiero compartirles un tema sumamente vital e importante, y quizás en algún momento todos nos hemos preguntado en relación a este tema, y quiero hablarles acerca de la unidad que Cristo persigue. Mucho se habla de la unidad de la iglesia, pero muchas veces tomamos opiniones por aquí, opiniones por allá, pero es importante ver qué es lo que Cristo persigue cuando Él busca la unidad. El texto llave que quiero utilizar es San Juan capítulo 17, versículo 23, que dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta es una de las oraciones que Cristo hizo allá orando por su iglesia, por sus discípulos, y fue el clamor desde su propio corazón. Él estaba ahí vertiendo lo que Él quería de su iglesia, lo que Él quería lograr con sus hijos. Entonces podemos decir, partiendo de ese texto llave, que la unidad es una de las virtudes y cualidades que nuestro Señor anhela, y que no solamente la anhela, sino que está profundamente en su corazón para su iglesia. Sin embargo, como les decía anteriormente, la unidad es malinterpretada muchas veces y es vista superficialmente. Entonces es importante que hoy podamos comprender qué es la unidad de la iglesia, qué es la unidad del cuerpo de Cristo desde la óptica de nuestro Señor Jesucristo. Comencemos entonces descubriendo qué no es la unidad del cuerpo de Cristo. Preguntémonos eso en primera instancia. ¿Qué no es la unidad del cuerpo de Cristo? Pues bien, yo coloqué en mis notas que no es unidad estar juntos en un mismo salón, todos alabando al Señor. Eso no es unidad. Podemos estar juntos, pero no necesariamente unidos. No es unidad tampoco la uniformidad. Podemos andar todos quizás abrazando las mismas ideas, los mismos conceptos, pero eso no necesariamente implica que estemos unidos. No es uniformidad. La unidad tampoco es estar cobijados bajo el mismo apellido denominacional. Hay muchas denominaciones. Yo mismo pertenezco a una de ellas. Muchos de ustedes probablemente pertenecen a alguna, pero el pertenecer a algún apellido denominacional no significa que estamos unidos al cuerpo de Cristo. La unidad, por otro lado, tampoco es un sincretismo o un ecumenismo doctrinal. Mucho se habla de este tema y se procura el sincretismo. Yo lo miro de esta manera, como que usted tome una licuadora y ponga verdades de todos lados y luego empieza a licuar lo que está allí, y el resultado de eso va a ser un sincretismo, va a ser un sinfín de ideas, pero eso no necesariamente es unidad de la iglesia. Tampoco es ecumenismo doctrinal, es decir, todos apuntamos al mismo Dios, así que vamos a unir nuestras verdades por aquí, nuestras verdades por allá, para unirnos en relación a esto. Eso no precisamente es una unidad de la iglesia tampoco. Tampoco la unidad es una unidad basada en criterios humanos, ni mucho menos la unidad tiene que ver con ser miembro de una iglesia. Entonces, veamos un poco más a fondo entonces qué es en verdad la unidad. Y como les expresaba, es un tema que es un tema crítico, un tema difícil, un tema muy polémico.
en el cuerpo de Cristo, que se presta para un sinnúmero de opiniones, se presta para que personalidades importantes del mundo religioso den sus criterios, y se genera en torno a este tema una gran polémica en realidad. Ahora, ¿qué implica la verdadera unidad que Cristo busca? Pues bien, en mi estudio personal considero que hay 3 conectores importantes de la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Qué implica la verdadera unidad que Cristo busca? La primera cosa, el primer conector, es que las personas reconocen la autoridad y el señorío de Cristo. Ese es el primer conector. Toda persona que está unida al cuerpo de Cristo reconoce en Jesús su única autoridad y su único Señor de su vida. Miren, se pueden respetar autoridades humanas y eso tiene su grado de reputación y de honra, y eso la misma Biblia lo enseña. Pero la autoridad principal en todo es Cristo. Él es la autoridad principal. Cristo es la autoridad y el Señor en nuestra vida. En cualquier ámbito religioso, en cualquier grupo religioso, tendemos a idolatrar a personas, al punto que en algunas ocasiones las personas llegan a ser más importantes que Cristo mismo. Congregaciones que idolatran al pastor, congregaciones que idolatran al apóstol. Es más importante lo que dice el apóstol que lo que dice la Biblia. Es más importante lo que dice el pastor que lo que dice la Biblia. Entonces, los grupos religiosos tendemos a idolatrar a las personas, pero no debemos perder de vista que la principal autoridad y Señor de tu vida es Jesucristo. Solo Él es la autoridad principal. No estoy llamando a una rebeldía, por supuesto. No tiene nada que ver con eso. Pero la última palabra en nuestras vidas la tiene Dios. En relación a ese tema de que Cristo es la única autoridad y el único Señor, Cristo fue monotemático en relación al tema. Él declaró: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él habló contundente y categóricamente. No hay otra forma de llegar a la presencia del Padre, solo y única y exclusivamente a través de Jesucristo. No hay otro intercesor que pueda ayudarnos en esto. Cristo es el único camino. Cristo se autoproclama como el camino, como la verdad y como la vida. Así que no sé qué más decir al respecto. Él fue absolutista con respecto a él mismo. No hubo lugar para una unidad relativista, por decirlo de esta manera. Entonces, cuando hablamos de que el primer conector es que la persona que está unida al cuerpo debe reconocer que Cristo es la única autoridad y que es el único Señor de su vida. También me refiero a que en la unidad que Cristo propone no hay lugar, como lo decía anteriormente, para el sincretismo. No hay lugar para el ecumenismo religioso. La unidad solo puede girar alrededor de la persona de Jesucristo, pues Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nadie más fuera de Él que sea el principal actor de la vida, de la fe en nuestras vidas. Cristo es el Señor. No puede haber unidad con personas o grupos que han destronado a Cristo de su doctrina y de su confesión de fe. Miren, hay grupos religiosos que a Cristo lo tienen como un ángel o lo tienen como un profeta que vino a dar palabras proféticas. No, Cristo no es ni ángel ni profeta. Cristo es el Señor. Cristo es el Rey de Reyes. Cristo es el Dios que vino a salvarnos, a levantarnos. Cristo es quien extendió el camino para que volviéramos al corazón del Padre. Cristo es nuestra vida. Cristo es Dios. Cristo es el Señor. Entonces no puede haber unidad con personas que destronan a Cristo de su doctrina principal. Entonces este primer conector es importante. Toda persona que se dice estar unida a la iglesia y unida al cuerpo de Cristo tiene que reconocer que Cristo es su autoridad y su Señor, su única autoridad y su único Señor en su vida.
El segundo conector es importantísimo también, que nos conecta con la unidad del cuerpo de Cristo. Y es el conector que toda persona que está unida al cuerpo de Cristo abraza la verdad de Cristo como la palabra infalible de Dios. ¿Por qué es importante este conector? Porque no se puede edificar y construir la iglesia del Señor sin la doctrina de Cristo. Es imposible. Tú no le puedes poner ni tampoco le puedes quitar a la palabra de Dios. Si lo haces, no estás en la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces la doctrina de Cristo es fundamental. No solamente creer en Cristo, sino creer en lo que Él dice, en lo que Él expresa. Cada palabra que Cristo expresó en el Nuevo Testamento es una palabra poderosa, es una palabra viva, que hay que ponerle suma atención, sumo cuidado. Es su doctrina, es su palabra. Todo aquel que se dice ser seguidor de Cristo tendrá que seguir su doctrina. El cristianismo nace justo porque seguimos a esa persona que se llama Jesucristo. Entonces, las personas que están conectadas, que están unidas a su cuerpo, son las personas que abrazan la verdad, la doctrina de Cristo como la verdad, como la palabra infalible de Dios. Entonces, cuando abrazas la doctrina de Cristo como miembro de su iglesia, te unes a su cuerpo. Y entonces Él se vuelve suficiente en tu corazón. Él te da esa plenitud. Él te complementa en tal sentido que tu vida está plena, tu vida está llena. Tú no puedes vivir en un limbo espiritual preguntando, ¿será malo esto? ¿Será malo aquello? No puedes vivir de esa manera. Cuando Cristo está presente en tu vida, está presente en tu corazón, vas a estar pleno. Él va a ser suficiente para ti. Ya no puedes estar coqueteando con esto, con aquello. Tienes que tener un corazón definido, un corazón determinado, un corazón dispuesto para honrar y para agradar a Dios. Porque solo la verdad de Cristo te puede hacer libre del pecado. Solo su verdad te puede liberar de tu individualismo. Solo su verdad te puede liberar de tu egoísmo. Te puede liberar de los deseos de los ojos, de los deseos del mundo, de la vanagloria de la vida. Solo su verdad te puede liberar de todo egocentrismo personal y unirte a su cuerpo para ser cuidado, para ser preservado del día malo, que según la Biblia vendrá el día malo, vendrá el día difícil, vendrán los tiempos que habla el Apocalipsis cuando serán días difíciles, el cumplimiento profético de su palabra. Vendrán esos días, pero el Señor no solamente quiere salvarnos de una sola forma, Él quiere salvar completamente nuestra integridad personal. Él quiere darnos una salvación completa. Él nos ofrece la vida eterna. Él nos ofrece un mejor lugar, un mejor estadio de vida. Entonces, la palabra habla de preservarnos del día malo, de preservarnos del día difícil. Entonces, hemos hablado de este segundo conector. Toda persona que está unida al cuerpo de Cristo abraza la doctrina y la verdad de Cristo. Y el tercer conector que quiero proponerles para mostrar cuál es la verdadera unidad que Cristo propone es que las personas que están unidas a Cristo se convierten en canales del amor y de la gloria de Dios para los demás. Toda persona que reconoce a Cristo como su autoridad y como su Señor se va a convertir en un canal del amor de Dios y de su gloria. Porque la evidencia de que Cristo está en el corazón de una persona no se puede falsificar. Cuando Cristo está en el corazón de una persona, la evidencia es real. La evidencia es vital, Él está allí y la persona va a dar una muestra de que Cristo vive en su corazón. No podemos falsificar a Cristo en nuestro corazón. Cristo es una persona real, Cristo es una persona maravillosa que está interesado en ti, que está interesado en rescatarte, que está interesado en hacer de ti una nueva persona, una persona diferente, una persona que va a hacer cosas nuevas. De hecho, hay un texto maravilloso en 2 Corintios 5:17 que declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí
todas son hechas nuevas. Así dice la palabra. Entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La persona va a experimentar novedad de vida. Las cosas que antes hacías, las obras en las que antes vivías y las que antes hacías, ya no serán más si Cristo está allí. Va a haber un cambio, va a haber una transformación en tu vida, va a haber una renovación de tus pensamientos. Va a ser algo extraordinariamente poderoso lo que va a ocurrir en tu vida. Entonces, el fruto es una de las medidas que Dios utiliza para evaluar cuál es tu condición, para ver en realidad quién eres tú en Dios, si en verdad le has conocido o aún no le has conocido. Cuando Cristo está en el corazón de una persona, esa persona abraza su verdad, esa persona reconoce su autoridad, esa persona sabe que Jesús es su Señor, pero esa persona también se convierte en un canal del amor y de la gloria de Dios para los demás. Y sabes, cuando se trata de conversión, Dios no tiene fronteras, Dios no tiene parámetros. Dios puede saltar de un lugar a otro. Escucha lo que le voy a decir. Ninguna congregación es dueña de la verdad. La única verdad es Cristo. Hay congregaciones que dicen, nosotros tenemos la sana doctrina, y empiezan a ver a los demás como inferiores a sí mismos. Y comienzan a ver y subestiman a los demás hermanos de otras congregaciones. No, la verdad es Cristo. Él es el Señor, es el Rey. Y todo aquel que tiene a Cristo tiene la verdad, aunque no conozca mucho posiblemente de la Biblia, pero si ha recibido a Cristo y ha nacido de nuevo, tiene la verdad en su interior, y el Espíritu va a morar en el corazón de esa persona. Entonces el Señor, la conversión de Dios puede saltar fronteras. A Dios nadie lo tiene encarcelado, nadie es dueño de Dios. Dios es dueño de todo, Dios es el dueño del universo. Él es el que gobierna todas las cosas. Nadie puede autoproclamarse como la verdad en todo. La verdad es Cristo. Cristo lo declaró, le reafirmo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay una experiencia en la Biblia del ladrón en la cruz, los dos ladrones que están al lado de Cristo. Pero uno de ellos reconsidera su caminar al final de sus días. Prácticamente la vida de este hombre fue una vida desastrosa, pero al final de su vida reconoce que Cristo es el Señor y su autoridad, y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Cristo allí mismo le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre, sin haber conocido nada más de doctrinas ni de cosas bíblicas, allí recibió a Cristo en su vida. Allí recibió la verdad. Allí recibió todo lo que este hombre necesitaba. No digo que no necesitemos estudiar la Biblia, por supuesto que sí. Necesitamos prepararnos, capacitarnos, es bueno, es importante. Pero la verdad que te hace libre es la verdad de Cristo en tu vida. Es la presencia de Dios en tu vida cuando tú lo recibes a Él. Entonces, la conversión salta frontera. La conversión, a Dios nadie lo puede detener. Fíjate que leí el testimonio de una iglesia de las Asambleas de Dios en Cuba. El gobierno de Cuba le prohibió, en un poblado de Cuba, le prohibió al pastor reunirse. Es más, le confiscó la iglesia al pastor. El pastor se quedó sin edificio y tenían prohibido reunirse. Y resulta que el sacerdote católico de ese poblado mandó a llamar al pastor y le dijo, pastor, usted no está solo. Aquí nos tiene a nosotros. Y el sacerdote católico ha desocupado un cuarto grande que tenían, un salón, y lo preparó para que el pastor con su iglesia de las Asambleas de Dios se reunieran ahí. Se cuenta, según lo que escuché, que aún este pastor sigue reuniéndose en un salón que el sacerdote católico de esa iglesia le preparó para que esta iglesia evangélica se siga reuniendo. ¿Sabe? El fruto que este sacerdote dio es el fruto de posiblemente un verdadero hijo de Dios. Porque ese es el fruto, esa es la señal. El fruto y las obras de nuestra fe son el parámetro de medición de cuán cerca o cuán distante estás de Dios. Si das fruto, más fruto o mucho fruto, como lo dicen los evangelios, solo evidencia que la rama de tu vida está pegada, está unida al tronco que es Cristo. Lamentablemente, algunas personas que han estado en la iglesia y que comenzaron bien conectados con el Señor, hoy en día son ramas desgajadas, son ramas secas que necesitan volverse a vivificar, volver a cobrar vida.
Pero algunas personas aún siguen unidas a Cristo, dan siempre fruto y evidencian que en realidad están unidas con Cristo. Yo no soy cristiano porque diga que soy cristiano. Yo no soy hijo de Dios solo porque yo diga que soy hijo de Dios. En mi vida habrá de haber una evidencia, tendrá que haber un fruto que demuestre que en realidad soy un hijo de Dios. El que produce en fruto en ti, dicho sea de paso, es Cristo, es su Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay fruto. Por eso te decía, donde está Cristo va a estar la evidencia de que hay algo nuevo. Donde está Cristo no puede seguir habiendo la misma situación, viviéndose las mismas cosas. Pero si no hay fruto, lo más seguro es que no estás unido a Él, no estás unido a su cuerpo, mucho menos a su espíritu. Y ¿sabes qué? Esto es demasiado grave y demasiado delicado, porque esto es como tener a tu disposición todos los tesoros escondidos de Dios para ti y que tú no los quieras tomar. Quiero concluir este tema diciendo de lo siguiente. Les he hablado de la unidad y les he hablado que la unidad tiene 3 conectores. El primer conector es que toda persona que está unida al Señor y unido a su cuerpo es aquella que reconoce en Cristo la única autoridad y el único Señor de su vida. Toda persona que está unida a su cuerpo, a su iglesia, es aquella persona que abraza la verdad de Cristo como su palabra infalible. Y toda persona que está conectada a su iglesia y a su cuerpo es aquella persona que se convierte en canal del amor y de la gloria de Dios para los demás. Y entonces mi conclusión es la siguiente: para lograr esos 3 conectores hay 5 peldaños. Un primer peldaño, 5 peldaños son los siguientes: es conocimiento, es esfuerzo, es testimonio, es carácter y también es diversidad. El primer peldaño es conocimiento. Conocimiento tiene que ver con conocimiento de Dios. Tiene que ver con conocimiento de su verdad absoluta. Cristo no es una religión más. Cristo no es un Dios más. Cristo es el Señor sobre todo y su verdad es la única que debe prevalecer en tu corazón y tus pensamientos. Es decir, cuando hablo de prevalecer, que es la verdad que debe tener preeminencia en tu vida, es la verdad que debe regir tu vida. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad que nos libera y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la verdad que nos lleva al camino que conduce a la vida eterna, que conduce al Padre. El conocimiento es un peldaño sumamente vital en conectar, en poner esos 3 conectores juntos para producir la verdadera unidad al cuerpo de Cristo. El segundo peldaño se llama esfuerzo. El esfuerzo es el deseo de toda persona, es el deseo, el esfuerzo, la fuerza y la valentía en servirle, en proclamar su verdad desde todos los escenarios, sin importar las contradicciones del mundo, sin importar los que no creen, sin importar aquellos que se te oponen. Es el esfuerzo, no será fácil. Cristo no dijo que sería fácil, pero implica sacrificio, implica convicción, implica compromiso, implica carácter. La persona se esfuerza. El Señor le dijo a Josué antes de tomar la tierra prometida: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas, no desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Seguir a Cristo no es fácil, pero es el mejor camino, es la única verdad que necesitamos. Es la verdad vital que nos va a trasladar a un mundo mejor. Y por supuesto, mientras estemos aquí, en este mundo, podemos vivir una vida abundante también, porque Cristo nos ofreció 2 clases de vida. Cristo dijo contundentemente: Satanás vino para matar, para robar y para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, habló de 2 clases de vida, una vida aquí y la otra vida allá. Entonces podemos desde aquí comenzar a vivir una vida auténtica, una vida maravillosa, pero tenemos que no olvidar que tenemos que esforzarnos, que tenemos que ser valientes, que tenemos que obedecer a Dios en todo lo que Él nos pide. El tercer peldaño se llama testimonio. Hechos 1:8 habla: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese hecho de ser
testigos es sumamente valioso porque habla del poder para ser testigos. Él no quiere que vivas en la periferia espiritual. Él no quiere que vivas de los cuentos que te cuentan otros, de los testimonios de otros. Él no quiere que vivas de testimonios recalentados. Dios quiere que vivas tu propia experiencia. Él quiere que tú te conviertas en un testigo de su poder y de su amor en tu vida y en los que te rodean. Es eso lo que el Señor quiere. Es porque es en sus testigos en quien Él confía sus bienes, en quien Él confía sus diseños, en quien Él confía su voluntad. Entonces, cuando eres un testigo del amor y del poder de Dios, te conviertes en una persona confiable para Dios. Porque asumes ese hecho de ser un testigo de Dios. Un tercer peldaño que une esos tres conectores que hablaba anteriormente es el carácter. El carácter es valiosísimo y estoy hablando del carácter de Cristo que debe ser trasladado a tu vida, y el carácter de Cristo es el fruto del Espíritu que fluye en ti cuando en realidad estás unido a su cuerpo, cuando en realidad sos parte de Él. Y ese carácter lo produce el Espíritu Santo. En Gálatas 5:22, creo, 5:20-22, habla de ese carácter. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese carácter se produce cuando Cristo está. Cuando Cristo está en el corazón de una persona, el Espíritu Santo está en el corazón de esa persona. Y cuando el Espíritu Santo está en el corazón de esa persona, se produce el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo no se obtiene con métodos humanos, no se obtiene con esfuerzos personales. El carácter de Cristo se obtiene permaneciendo unido a Él y a su presencia. Ese es el carácter de Dios, que lo produce el Espíritu Santo de Dios en el corazón de la persona. Y el último peldaño que quiero plantearte para conectar, para unir esos tres conectores, de los que hablé inicialmente, es el peldaño de la diversidad. Gracias a Dios por la diversidad del cuerpo de Cristo. Porque, como decía anteriormente, nadie es dueño de la verdad. La verdad absoluta la tiene Cristo. El que tiene a Cristo tiene su verdad. Cristo es la verdad que todo ser humano necesita. Nadie es dueño de la verdad absoluta. Solo Cristo es dueño de la verdad absoluta. Pero el cuerpo es diverso, pero Cristo es uno solo. Y cuando hablo de que el cuerpo es diverso y Cristo es uno solo, estoy diciendo que hay estilos diferentes, que hay culturas diferentes, que hay convicciones doctrinales no significativas, diferentes, pero si el epicentro de nuestras vidas es Cristo, significa que aunque pertenezcamos a congregaciones diferentes, todos estamos unidos al cuerpo de Cristo. Yo digo gracias a Dios por la diversidad, porque tú sabes, hay muchas culturas cristianas y hay personas que no caben en una cultura, pero caben en otra. Hay oportunidad para todos. Pero mientras Cristo sea el epicentro, podemos estar unidos a Él y a su cuerpo. Y eso nos lleva a pensar entonces que la diversidad enriquece al cuerpo y ofrece apertura y ofrece oportunidad para aquellos que no son como nosotros, le conozcan a Él en otros ambientes, en otras iglesias diferentes, en otras iglesias que no son como la tuya, que no son como la mía. Pero si Cristo es la cabeza, si Cristo es el epicentro, tú y yo estamos unidos al cuerpo de Cristo. Esa es la visión de Cristo acerca de la unidad de su pueblo, de la unidad de su iglesia. Tengamos una palabra de oración. Ora conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo especial. Te pido, Padre, que bendigas a cada persona, a cada televidente. Bendice cada hogar, cada familia. Espíritu Santo, trata con el corazón de ese oyente para que te ponga a ti, Cristo, como su autoridad, como el Señor de su vida. Señor, obra en cada corazón, obra en cada persona. Tú amas a todas las personas. Tú anhelas que cada uno de los que están allí al otro lado te conozcan, que se vuelvan a ti. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias por cada persona que ha escuchado. Gracias por la obra del Espíritu Santo que está trabajando en cada corazón, en cada vida. En el nombre de Cristo Jesús. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de su programa Llaves de Sabiduría, invitándole para una próxima edición, Dios mediante,
Mientras tanto, que el Señor te bendiga. Hemos presentado Llaves de Sabiduría. Les esperamos en nuestra próxima edición. Le animamos a que nos escriba a pastorjorgeguerra@hotmail.com. Bendiciones.